Amén. Pues como ya sabéis, y para los que no han estado en algún culto, estamos haciendo la serie de las 7 parábolas del capítulo 13 de Mateo acerca del reino de Dios. Y esta es la última parábola. Esta es la última parábola de la serie de 7. Y estas parábolas las usó Jesús en forma de relatos cortos para enseñar sobre el reino. Y la última parábola es la parábola de la red. Y me gustaría poder leer juntos en Mateo 13 del 47 al 50. Lo tenéis también en la pantalla. Y dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla. Se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como decimos en Cataluña, Déu-n'hi-do. Vaya parábola. Me ha tocado. Esta parábola tiene significado escatológico y no es casualidad que Jesús la mencionara en último lugar. En esta mañana vamos a analizar el simbolismo de esta parábola, la conexión con las otras 6 parábolas que hemos visto anteriormente y qué es lo que Jesús nos desafía a hacer. Y quiero empezar y acabar este mensaje con una frase que creo que resume muy bien el mensaje que Jesús quería darnos con esta serie. Pasa la pantalla. Me gustaría que el que tienes al lado le puedas decir: Dios quiere que seas parte de su reino. Díselo. Y ahora también quiere que colabores en su reino. Así es, Dios quiere que seas parte del reino de Dios y también quiere que colabores en su reino. Vamos a ver primero el simbolismo de esta parábola. En el versículo 47 vemos que Jesús asemeja al reino de los cielos a una red que es echada al mar y que atrae a muchos peces. Pero, ¿qué simboliza cada elemento? Primero vemos el mar. El mar, en la mayoría de los versículos que hablan acerca del mar en la Biblia, siempre se suele referir al mundo. Y hay una red que es echada a este mar y la red representa el Evangelio, en este caso la predicación de la palabra de Dios. Y vemos que esta red atrapa a toda clase de peces y estos peces simbolizan a las personas que han sido atraídas por el Evangelio, en este caso tú y yo. Luego vemos en el versículo 48 que ya el simbolismo tiene carácter escatológico, que es el contenido que tiene que ver con los últimos tiempos, en este caso el juicio final. Vemos la orilla, que los peces llegan a la orilla simboliza la llegada del juicio final. Y una vez en la orilla vemos que los ángeles son los encargados de la separación entre los peces buenos y los peces malos. Y vemos el último símbolo de estos versículos es el horno de fuego, que como todos sabemos representa el castigo eterno para aquellos que son desechados. Una vez clara la simbología breve de esta historia, nos podemos encontrar con 2 interpretaciones para aplicar a nuestra vida. Y estas 2 interpretaciones me gustaría formularlas a través de 2 preguntas. ¿Sí? Este mensaje se va a desarrollar en base a estas 2 preguntas que nos vamos a hacer cada uno. ¿Sí? La primera es, puedes pasar, ¿a qué grupo pertenezco? ¿A lo bueno que se guarda en cestas o a lo malo que es desechado? Cuando interpretas el texto y te fijas en la frase toda clase de peces, no se refiere tanto a las diferentes especies, sino a la calidad de los peces. Lo que nos hace pensar que los peces a los que se refiere tiene que ver con los que han recibido el Evangelio. Y la distinción entonces no es tanto entre creyentes y no creyentes,
sino más bien entre los que son salvos y los que creen serlo, pero no lo son. Y esto desafía a todos aquellos que hemos recibido el Evangelio. Nuestra calidad se determina en cómo hemos recibido el Evangelio, desde que fuimos atraídos por la red. La palabra de Dios puede venir a nosotros y recibirla, podemos recibir el Evangelio, pero si no nos transforma, no nos sirve de nada. Hay una diferencia muy grande entre estar convencido y ser convertido. Aunque se parecen las palabras, no son sinónimos. El convencimiento solo se limita a creer en Dios. Muchos pueden creer en Dios. Hasta los demonios están convencidos de quién es Dios. Pero la conversión es una transformación del carácter y de nuestra manera de vivir. Vemos que Jesús pone énfasis especial en el juicio final, no solamente en esta parábola, sino durante su vida terrenal. Y habla sobre el destino final de los justos, pero sobre todo habla de los injustos. Lo hace también en esta parábola. El juicio final no es solo para aquellos que han renunciado a Cristo. Porque como vemos aquí, también para todos nosotros que hemos recibido el Evangelio. Y Jesús nos recuerda esto en Mateo 7, del 21 al 23, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Para quién creéis que va dirigida esta palabra? ¿Para los que no son creyentes? No, más bien era para aquellos que creían tener la salvación asegurada, pero no viven de acuerdo con su voluntad. En este caso Jesús se dirigía a los fariseos. Vemos que Jesús demostraba un rechazo y una desaprobación total hacia los fariseos, aquellos que eran religiosos, que solo vivían por religiosidad. Pero a pesar de eso, Jesús también buscaba y llamaba a los corazones que estaban cerca del reino, y Jesús lo sabía detectar bien. Ser parte del reino de los cielos no es solo haber sido atraído por el Evangelio, sino que es necesario ser transformado por la palabra de Dios. Y algo que introduce muy bien esta idea es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, el principal de los fariseos. En Juan 3, del 3 al 6, dice, creo que no lo tengo, no lo tengo aquí en el Power. Pone: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y me puedes pasar la diapositiva? Aquí Jesús establece la necesidad de un cambio espiritual profundo para acceder al reino de Dios. No solamente accedes al reino de Dios por estar dentro de la red, sino que se determina el cambio espiritual profundo que experimentas a través del Evangelio. Nacer de nuevo es necesario para la salvación y la entrada al reino de Dios, pero lastimosamente muchos de nosotros no hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa realmente nacer de nuevo? Jesús en el versículo 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, esto implica que debemos renunciar al pecado y demostrar el fruto del Espíritu en nuestra forma de vivir. Es algo tan básico y sencillo como esto. Nacer de nuevo es el resultado de la vida de Cristo en nosotros.
Así que como pez adherido a la red, te pregunto, ¿estamos desarrollando la vida de Cristo en nosotros? Dios anhela que seas parte del reino de los cielos, pero ser parte del reino implica una consecuencia, que es que Dios también quiere que seas parte de la extensión del reino. Y aquí viene la segunda interpretación de esta parábola, que la quiero formular con esta segunda pregunta. Y dice así, puedes pasar diapositiva, ¿qué estoy haciendo con mi red? Como hemos visto, la red simboliza el Evangelio y con ella hemos sido atraídos y transformados, pero con ella también se siguen alcanzando a más peces. Como decimos, hay muchos peces en el mar, ¿no? El mar es el mundo a nuestro alrededor con necesidad. Allí fuera hay necesidad y sed espiritual, aunque ellos mismos no sean conscientes. Y esa sed anhela ser redimida. La misión de la iglesia es la que nos encomendó Jesús desde el principio. ¿Cuál fue? Id y haced discípulos. Jesús quiere usarnos, quiere usar a la iglesia para extender la red del Evangelio para alcanzar a otros. Y sí, es difícil evangelizar. Es muy difícil salir de esa zona de confort. Aquí estamos muy cómodos en nuestras cuatro paredes. Todos compartimos este Evangelio. Y allí fuera es un lugar algo más hostil. Y nuestro país es muy hostil. Europa es muy hostil. Para los que venís de Latinoamérica os habréis dado cuenta. Y hay un rechazo muy intenso en España, en este caso, a todo lo que tiene que ver con Dios y con la Iglesia. Muchos de nosotros lo hemos visto y experimentado. Y hay veces que eso nos puede paralizar y nos hace vivir en esta burbuja y nos hace estar alejados de la realidad que hay fuera. Y muchas veces podemos pensar, ¿para qué gastar tantos recursos? ¿Para qué tantos esfuerzos en salir fuera si nadie se convierte? No podemos salir en una campaña evangelística y que no se convierta nadie, que no pase nadie, ¿no? Por allí. Nos hemos preparado un programa o nos hemos preparado una entrevista personal para hacer. Y a veces ha sucedido, ¿no? No ha pasado nada, aparentemente. Y en especial, al inicio de esta iglesia, muchos no estabais aquí, pero los que están lo saben. En este caso, mis padres, yo era muy pequeñita y no lo recuerdo tanto, pero en las campañas evangelísticas que se hacían en San Pedro y San Pablo, antes nos congregábamos allí, antes de venir aquí, recuerdo que me explicaban que la gente nos llegaba a tirar huevos y tomates y nos abucheaban, nos despreciaban. Había una oposición espiritual muy fuerte en ese lugar y eso puede desanimar a cualquiera. Y ese desánimo muchas veces nos puede invadir como iglesia y no invertir y pensar que no merece la pena. Pero Jesús nos llama a extender la red. Él cuenta contigo para extender su reino. Es un privilegio. Y tenemos que recordar, es evidente, pero lo recuerdo, nosotros no somos los que convertimos a la gente. No por nuestras formas, por nuestro programa, no es por nuestros bailes tan chulos, nuestros teatros, sino que Dios es el que atrae a los peces para ser arrastrados. Y tú eres su instrumento. Qué bueno es poder vivir con la tranquilidad de que no es tu función el convertir a la gente, tú solamente eres el instrumento. Pero a pesar de este llamado tan grande que te hace Jesús, ¿qué estás haciendo con tu red? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra red? Puede que nuestra red esté agujereada, en mal estado, o incluso no tienes red, o la red que tuviste la has escondido, guardado en un cajón. Y está muy bien procurar nuestra propia salvación, como hemos visto en la primera pregunta. Está muy bien procurar ser de ejemplo, ser de testimonio, procurar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y también cuidar nuestra relación con Dios. Pero Dios no te pide solo esa relación vertical. Pasa la diapositiva.
no solamente te pide el número 1, que es tú con el Señor, está muy bien, pero Dios te pide el paso 2, que es esa relación horizontal con los demás. No solamente con mis hermanos de la iglesia, sino también con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi comunidad de vecinos. Esa relación horizontal puede derivar en el paso 3, que es inspirar a otros a esa relación vertical. Y si hacemos todos estos pasos cada uno, ¿qué ocurre? Que las relaciones horizontales de cada uno de nosotros implicará relaciones verticales en otros. Y cuando Itiel Arroyo vino aquí a predicar en uno de nuestros congresos, no sé si lo recordáis, que dijo, si solamente cada uno de nosotros nos pudiésemos proponer evangelizar a una persona, ¿cuántas personas somos en esta iglesia? ¿120? ¿150? Multiplica 150 por 2. Seríamos 300. Y no es por la multiplicación visible, no es para ser más grandes, no es por el número, es por alcanzar a almas perdidas. Dios quiere que seas parte de su reino y también quiere que colabores en su reino. Y Melanie no está aquí, pero lástima porque quería mencionar una cosa, y es que Melanie era mi profesora de danza. Melanie creó un grupo de danza cuando éramos adolescentes y Samu por allí atrás era uno de ellos, era a veces mi compañero de baile en nuestros solos que hacíamos. Y ahí donde lo veis, el Samu baila, bueno, fenomenal, ya lo veréis algún día a ver si podemos hacer un reencuentro de compasión. Entonces, este grupo de baile era súper guay porque aparte de que éramos amigos unos con otros y Melanie, que era nuestra líder en aquel entonces, podíamos evangelizar a sitios fuera de aquí y era muy especial. Fuimos a plazas, a diferentes barrios de Tarragona, pudimos compartir el evangelio de tantas maneras y fue muy especial. Desde pequeñitos pudimos tener este privilegio. Y el lema de este grupo de baile me recordó, Dios me trajo a la mente el lema mientras estaba preparando el mensaje, que se llamaba Pasión por Cristo, compasión por las almas. Recuerdo que nos hicimos una camiseta que serigrafiamos este lema y en la parte delantera ponía Pasión por Cristo y atrás ponía compasión por las almas. Y recuerdo que Melanie, con su corazón evangelista, nos infundía compasión por la gente que no conocía del Señor. Y por esa tristeza de pensar de aquellos que se pueden ir al infierno. Y sabes, hay veces que no nos paramos a pensar en esto. Puede que tú seas la única persona que pueda lanzar la red en tu comunidad de vecinos, en tu trabajo, en tu grupo de compañeros de clase, de la universidad. Seguramente seas el único del grupo que cree en Dios. Dicen que vivimos en la era del poscristianismo. Históricamente esto se dice. Lo que significa que hay un porcentaje bajo de creyentes en Europa. Por lo que estadísticamente es muy probable, esto que estoy diciendo, que seas de las pocas personas portadoras del Evangelio que van a tener la oportunidad de compartírselo a la gente que tienes alrededor. Solo imagina que tu mejor amigo, tu jefe, tu jefa, tu compañero de trabajo, de clase, se puede ir al infierno. Que pase la eternidad en el infierno. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Este tiene que ser nuestro recordatorio como iglesia. La Gran Comisión tiene una dimensión espiritual gigante. Y es que lanzar la red significa literalmente colaborar con Jesús para arrebatar de las garras de Satanás a las personas que están en su poder.
La compasión por los peces que pueden ser desechados al horno de fuego tiene que despertar en nosotros el corazón misionero. ¿Sabes? Misiones no es simplemente irte a la India, a la China, a un lugar remoto a compartir el Evangelio. Ser misioneros implica llevar el Evangelio en nuestros contextos más rutinarios. Somos los llamados a salir afuera, pero a veces estamos demasiado dentro de aquí. Y yo me incluyo. No importa cuántas personas alcances, si te escuchan o no. El Señor no te va a exigir un número específico de personas que alcanzar, como exigen en otras religiones. Solo te comisiona a echar la red. No te pertenece a ti el convertir a nadie, sino al Espíritu Santo. Tú solo echa la red. Y me gusta mucho como Pablo en su segunda carta a Timoteo le anima a a llevar el Evangelio. Y quiero compartir con vosotros varias versiones que me parecen como anillo al dedo para el mensaje, que está en 2 de Timoteo 4:2. En la Reina Valera del 95 dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la traducción en lenguaje actual dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. La palabra hispanoamericana dice que proclames el mensaje e insistas tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta echando mano de toda tu paciencia y competencia en enseñar. Y por último, la Nueva Biblia Viva dice, con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y esto no solamente Pablo lo escribió únicamente para Timoteo, sino que esta porción está en la palabra para cada uno de nosotros. Predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Jesús fue muy claro en Mateo 13 acerca del reino de Dios. Cada una de las parábolas que hemos visto hasta ahora tiene mucha similitud unas con otras. En la parábola del sembrador, Jesús nos desafía a ser una tierra fértil, donde la semilla de la palabra de Dios pueda germinar en nosotros. En la parábola del trigo y la cizaña, vemos una separación muy similar con esta parábola que hemos visto hoy. Una separación, un juicio final que habrá entre justos e injustos. También la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura nos habla que el reino de Dios se extiende y crece, aun siendo aparentemente pequeño. Y en la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, Jesús nos enseña que vale la pena sacrificarlo todo por entrar en el reino de Dios. Y el mensaje aquí es claro, Dios quiere que seas parte del reino de Dios. Todas estas parábolas tienen el mismo objetivo. Y en especial en la parábola de la red, Jesús culmina su mensaje desafiándonos a no solo ser peces atraídos en la red, sino a ser peces dignos de ser guardados en cestas. A guardar la palabra de Dios y a dejar ser transformados por el Evangelio. Dios quiere que seas parte de su reino y también quiere que colabores en su reino. Ser parte de su reino implica ser transformados. Colaborar en su reino es el regalo que Dios nos da al ser parte de esos peces que son guardados en la cesta, teniendo el privilegio de poder echar la red. Si no te has enterado mucho de lo que he hablado, porque has estado distraído, has mirado a la musaraña del rincón izquierdo, quiero que te centres en este mensaje. Si te llevas este mensaje a casa, yo ya me doy por satisfecha. Jesús viene pronto. ¿Lo sabéis? Jesús viene pronto. Y no tenemos tiempo de estar esperando de brazos cruzados. No podemos descuidar nuestra vida espiritual,
pero tampoco podemos descuidar esa misión que Dios nos dio de evangelizar. Es urgente predicar el evangelio. La gente allí fuera lo necesita. Tal como dice Pablo, hagámoslos a tiempo y a destiempo. Así que me gustaría poder tener un tiempo de reflexión. No sé cuál de las dos interpretaciones te ha podido tocar más. No sé si es algo que forma parte de tu vida espiritual, personal, algo que tú tienes que rendir cuentas con el Señor. No sé si, por el contrario, el Señor ha hablado más a tu vida sobre las personas que tienes que evangelizar. No sé si el Señor te ha estado incomodando durante estas semanas acerca de hablar de alguna persona y te has podido resistir o no has pensado que valga la pena. No sé si esta palabra es una confirmación del Espíritu Santo de aquello que Dios ha estado trabajando en tu vida. Pero quiero que independientemente de aquello que Dios ha hablado, quiero que cierres tus ojos y puedas tener una conversación con el Señor. Porque lo bueno del Espíritu Santo es que es como ese pepito grillo que te susurra y te dice lo que está mal. Y quizás este mensaje ha sido ese pepito grillo que te está susurrando algo. Y, Señor, no queremos que esto se quede aquí, Señor, en un simple sermón, en una simple serie, sino que queremos ser desafiados, Padre. Queremos que nos incomodes. Porque, Señor, a veces vivimos un evangelio de color de rosa. Vivimos un evangelio un poco superficial. Señor, ayúdanos a recordar tus palabras, que es necesario nacer de nuevo. Quizá hemos nacido de nuevo ya hace tiempo, pero tenemos que renacer de nuevo otra vez. Quizá hay dinámicas en mi vida, hay rutinas, hay descuidos que me están haciendo mella en mi relación vertical. Señor, incomoda nuestros corazones en estas semanas, en adelante, en nuestra casa, en nuestro hogar. Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos lanzado la red. Que hemos visto necesidad en nuestro trabajo, que hemos visto a personas con necesidad del Evangelio, pero hemos callado. Por presión social, por el que dirán, por miedo a represalias, por cobardía, por inseguridad, por timidez. Señor, perdónanos. Perdónanos también, Señor, por maldecir tu tierra, España. Por haber dicho que esta tierra es infértil. Por creer de verdad que estamos en el poscristianismo. Pero yo no lo quiero creer. Yo no quiero que mis hijos vivan en una era de poscristianismo. Yo quiero extender la red para recordarle a España que Jesús le ama. Y Señor, quita nuestros prejuicios, tanto para la gente que viene de fuera como la gente que estamos aquí dentro. Y vivimos frustrados por la gente que no quiere escuchar. Pero Señor, ayúdanos a ser perseverantes en la oración. Señor, perdónanos por no haber orado lo suficiente por aquellas personas que te necesitan.
Queremos no solamente tener pasión por ti, sino también tener compasión por las almas. Por las almas que se pierden, por tantas personas destinadas al infierno. Señor, que eso encienda nuestro corazón, que eso nos avive como iglesia. A ir y a llamar a esta sociedad con sed de ti. Y no importa si nadie se convierte, solamente una persona, solo por una persona merece la pena tantos recursos y tanto esfuerzo. Compasión por las almas. Necesitamos compasión por las almas. Necesitamos ser pastores, no solamente en el redil de dentro de estas 4 paredes. También necesitamos ser pastores por esas ovejas descarriadas que no tienen pastor. No nos queremos conformar, Señor. No nos queremos conformar con esto solamente, con cantar canciones, escuchar mensaje e irnos a casa. Queremos mirar para afuera. Tarragona nos necesita. Tú nos has entregado esta ciudad y queremos conquistarla, pero solamente es por tu Espíritu Santo. Señor, con esta serie queremos ser desafiados a salir afuera. Queremos ser desafiados, Señor, a transformarnos y a ser parte, Señor, en la extensión de tu reino. Y en este tiempo me gustaría, puedes seguir con los ojos cerrados. No sé si ya el Espíritu Santo te lo ha revelado, pero quiero que puedas hacer un ejercicio. Y es que puedas pensar la primera persona que te viene a la mente, una persona que no conoce de Dios o que está apartada, es igual, pero que no, ha renunciado a Cristo. Esa persona que te viene a la mente, en esta hora quiero que empieces a orar por ella. Yo ya la tengo en mi mente y quiero que ores por ella ahora mismo. Y quiero que esta persona que te ha venido a la mente es porque el Espíritu te lo ha revelado, no es porque te haya salido por arte de magia. Esta persona yo te pido el favor, bueno, te lo pide Jesús, y es que puedas acordarte de ella a partir de ahora. Te la puedas imaginar. Te la puedas imaginar por un momento en el infierno. Y que eso sea un fuego que arda en ti para orar por ella todos los días. Y sabes, quizá esa persona, ya has hablado del Señor a esa persona. Yo he hablado de Dios a mi jefa constantemente y no sucede nada. Sigue con sus piedrecitas de nueva era ahí en la mesa de trabajo para limpiar las auras. Yo le digo, tira esa piedra. El Espíritu Santo está aquí, en este despacho, y va a limpiar todo lo que te preocupa. Pero la deja allí. Pero eso no nos tiene que desanimar. Por el contrario, seguir orando por ellas. En la perseverancia de la oración es cuando Jesús contesta y responde.
Así que esa persona que tienes en la mente, vamos a tener un tiempo para orar por ella o por él.